Este es el Breitspurbahn, un tren de dimensiones colosales, con 6 metros de ancho y 7 metros de altura. Por dentro es increíblemente lujoso y fuertemente armado. Oculta bajo una cúpula se halla una instalación antiaérea. A bordo se encuentran incontables armas y camarotes repletos de soldados. El tren fue la idea original de nadie más que Adolf Hitler. Era su juguete personal favorito. Aunque muchos de sus proyectos megalómanos fueron cancelados a medida que la guerra progresaba, él se esforzó por hacerlo realidad hasta el final, porque era fundamental para los planes nazis de dominación mundial. Hitler era muy conocido por sus ambiciosos y descabellados proyectos de infraestructura. El gigantesco estadio alemán se construiría en Nuremberg, junto al Palacio de Congresos y el Campo Zeppelin. Con una capacidad para 400.000 personas, habría sido el estadio más grande de todo el mundo. El puente alto del Elba en Hamburgo habría empequeñecido al puente Golden Gate. Estos y muchos otros proyectos fueron desechados cuando los nazis empezaron a perder la Segunda Guerra Mundial. Pero el Breitspurbahn era diferente. Se consideraba uno de los proyectos favoritos de Hitler. En 1941 se le dio máxima prioridad. Hitler personalmente exigió que todas las fuerzas necesarias fueran desplegadas para realizarlo. Aunque el acero ya era extremadamente escaso en ese momento, a su proyecto se le concedieron 84.000 toneladas. Realmente hallamos los planos originales del tren monstruo de Hitler. El historiador alemán Anton Joachim Staller los recopiló de varios archivos y los publicó en este libro. Aunque la totalidad de la industria alemana estaba volcada en el esfuerzo bélico, la dirección nazi encomendó a las mismas compañías el desarrollo del proyecto Breitspurbahn. Se presentaron más de 100 diseños para locomotoras y vagones. La distancia entre los rieles se denomina ancho de vía. Incluso en aquel entonces, el ancho de vía estándar de 1435 milímetros ya estaba muy extendido por todo el mundo, con algunas pequeñas desviaciones en ciertos países. Hitler, en un principio, deseaba un ancho de vía de 4 metros para su tren. Tras muchas deliberaciones y discusiones, finalmente fue convencido de conformarse con un ancho de 3 metros. El tren en sí también era enorme, 6 metros de ancho y 7 de alto. La longitud era de hasta 420 metros para los trenes de pasajeros y más de 1 kilómetro para el tráfico de carga, de doble piso, como exigía el Führer. Los trenes de hoy casi parecen insignificantes en comparación. El interior del Breitspurbahn debía estar repleto de lujo. La primera clase se ubicaba en la cubierta superior para mejores vistas. Aquí se tenía el mayor espacio, un interior lujoso con percheros y cómodos reposabrazos. Directamente debajo, normalmente en la cubierta inferior, se encontraba la segunda clase. Aún espaciosa, la tercera clase era un poco más estrecha. Además, había innumerables áreas comunes. Podías beber vino, fumar y relajarte en sofás en un bar. Configuraciones similares, solo que sin el bar, se encontraban en un área de lectura y socialización. El vagón comedor proyectado era particularmente impresionante. En los planos estaba panelado con madera natural, adornado con oro, y tenía arañas de cristal colgando del techo. Debía ser el único vagón de un solo nivel, con techos tan altos que no sentirías que ibas en un tren. Aparte de este salón principal, se habían previsto restaurantes adicionales y salones para desayunar. El tren también contaría con un cine para casi 200 personas, un escenario más pequeño que albergue conferencias y actuaciones. El tren estaba destinado a viajar lejos, por lo que los planes incluían vagones cama. En primera clase, después de una espaciosa área de recepción, los nazis adinerados encontrarían amplios compartimentos para dormir con sofás, sillones, un tocador y una gran ventana con vista al exterior. Las habitaciones de primera clase también debían tener su propio inodoro, lavabo y ducha. Los dormitorios más pequeños de segunda clase solo tenían un lavabo. No obstante, todos los pasajeros podían refrescarse en el vagón de baños. Se suponía que albergaría 4 bañeras y 20 duchas. Además, había diseños para salones de peluquería de señoras y caballeros para que el corte de pelo no sufriera durante el viaje. También había cuartos de almacenamiento y para el personal. Una pastelería surtiría a los huéspedes con aperitivos, pasteles frescos y todo tipo de bebidas. Otra atracción se planeó al final del tren. Una plataforma de observación totalmente acristalada. Mientras que los vagones de primera y segunda clase, tal como estaban planeados, solo podían albergar a unos 200 pasajeros. En la tercera clase se disponía de más del doble de asientos. Se podrían haber instalado fácilmente más de 500 asientos en la tercera clase, pero con el proyecto del Breitspurbahn, su intención era garantizar un viaje realmente cómodo para todos los viajeros. Bueno, claro, no para todos. Estos son diseños para los llamados vagones de obreros del este. No había asientos, solo bancos para 8 viajeros por compartimento. Estos obreros esclavos debían sentarse en los bancos durante el día y dormir en ellos por la noche. Esto proporcionaba espacio para un total de 480 obreros esclavos. No tenían acceso al resto del tren.
Su comida se suponía que debía ser preparada en una gran cocina adyacente, luego transportada a través del tren en cubos o baldes, y finalmente distribuida en un comedor. En este punto, ampliemos un poco la perspectiva. ¿Qué era exactamente lo que Hitler pretendía lograr con el Breitspurban? ¿Por qué le otorgó una prioridad tan excepcionalmente alta? El 24 de marzo de 1942, Hitler almorzó con su secretario de Estado, Hermann Esser, y el arquitecto Hermann Giesler en Múnich. Allí explicó: así como necesitamos una conexión rápida con Constantinopla, hoy Estambul, necesitamos una conexión veloz entre la Alta Silesia y la cuenca del Donetsk. Necesitamos trenes que puedan viajar a 200 kilómetros por hora. Necesitamos construir vagones más anchos, preferiblemente de 2 pisos desde el principio. La planta superior en particular debe ofrecer una buena vista panorámica. También debe ser posible utilizar las vías para el tráfico de mercancías de doble carril. Solo de esta manera será posible desarrollar la región oriental, especialmente en el ámbito económico, de acuerdo con nuestros planes. Aunque la implementación de este programa ferroviario implique naturalmente una gran cantidad de dificultades, no debemos permitir que esto nos disuada de nuestro objetivo. El Breitspurban jugó un papel clave en los planes de Hitler para conquistar el mundo. Su intención era reemplazar completamente el transporte marítimo con trenes. Su red ferroviaria de vía ancha debía extenderse por todo el continente europeo y más allá. Se discutió una ruta desde el Mediterráneo, en Gibraltar, por España, Marsella, el Valle del Ródano, hasta Múnich. Aquí se construiría una enorme estación de enlace. Desde allí se dirigiría al sur hacia Roma, o hacia el este a través de Viena hasta Budapest, Belgrado, Bucarest y luego a Estambul. Otra ruta debía ir desde Brest, pasando por París, la región del Ruhr, hasta Berlín. Desde la capital alemana, los trenes de vía ancha, Breitspur, deberían haber pasado por Polonia y Bielorrusia directamente hasta Moscú. Había planes para extender la vía ancha a través de Irán, hacia Irak, apuntando a las ricas reservas de petróleo de allí. Existían planes para construir un ferrocarril hasta Vladivostok, en el mar de Japón. Otra línea debía llegar a la India ocupada por los británicos. El Breitspurban no fue concebido únicamente para pasajeros, sino también para el transporte de mercancías. Hitler quería abastecer a su Reich con materias primas y recursos naturales procedentes de toda Eurasia. Al mismo tiempo, trabajadores del este serían transportados a las fábricas y los campos agrícolas de Alemania. De ahí los vagones para los trabajadores del este. En la dirección opuesta, los alemanes debían haberse extendido por la mitad del mundo, utilizando el tren. Su propósito era servir como una herramienta para la colonización masiva. Por consiguiente, el Breitspurban estaba fuertemente blindado y armado, previendo cualquier resistencia local. Estaba diseñado para llevar soldados y contaba con enormes compartimentos para municiones. El tren podía incluso ser empleado para el transporte de armamento pesado, como tanques o embarcaciones completas. Finalmente, el tren nunca fue construido. Después de la guerra, algunos planos fueron llevados a la Unión Soviética. Se dice que los archivos sobre las rutas planeadas a Francia están en París. No fueron publicados y aparentemente no se les dio seguimiento. Eso no es sorprendente. Desde el principio, muchos expertos de la compañía ferroviaria alemana estaban convencidos de que la mayoría de las áreas de operación del Breitspurban también podrían ser cubiertas por trenes de vía estándar. Pero claro, nadie se atrevió a contradecir seriamente al Führer y hablar pestes de su juguete. Al igual que muchos de los proyectos de Hitler, el Breitspurban fue una gigantesca y vergonzosa exhibición de megalomanía. El principal arquitecto nazi, Albert Speer, dijo más tarde: cuanto más monumental y de escala desproporcionada, más entusiasmado estaría Hitler con un proyecto. El Breitspurban ilustra poderosamente el alcance de los planes de conquista de Hitler. El hecho de que persiguiera un proyecto tan extraño hasta los últimos días de la guerra demuestra cuán ilimitadas eran realmente su codicia y su locura.